Clarice Lispector. Clarice nació el 10 de diciembre de 1920 en Ucrania, Europa del Este. Su padre Pedro y su madre Marieta decidieron irse a otro continente donde vivían una hermana y un cuñado, porque había una guerra y eran perseguidos por ser judíos. Los Lispector se embarcaron rumbo a Brasil con las hijas Elisa, Tania y la menor Clarice. El barco llegó a Macero en 1922. Ella contaba que su infancia fue muy pobre. Cuando tenía 4 años se mudaron a Recife, siempre cerquita del mar. Su casa era tan vieja que al caminar las tablas del piso hacían ruido, como de dolor o de derrumbe. Algunas veces su almuerzo era un jugo aguado y un pedazo de pan. Clarice recordaba su infancia como feliz, jugando en las calles con amigas y amigos nuevos cada día. Contaba siempre que tuvo muchos, muchos animales, monos, gallinas y hasta un gato que no moría nunca. Tanto conoce a los animales que hizo cuentos infantiles con ellos. Uno se llamaba La vida íntima de Laura. El secreto es que Laura era una gallina. Y Clarice, como conocía perfectamente a la mente de esos animales, también hizo otro cuento, El misterio del conejo pensante. Ese fue a pedido de su hijo Paulo, y entonces recuerda un hecho que les había pasado en el fondo de una casa que tenían. Había dos conejos en una jaula, con una madera pesada arriba, y una mañana habían desaparecido. Y por eso el cuento trata de develar este misterio misterioso. Otro se llama La mujer que mató a los peces. Otro hecho real que le pasó cuando su hijo se fue de viaje. Tenía dos peces rojos que Clarice olvidó alimentar por 3 días. Cuando Pablo regresó, los peces habían muerto de hambre. La madre le había preparado un cuento en el que trataba de disculparse. Así escribió una carta sobre unos patitos que tenía. Nunca pensé que un pato tuviese una naturaleza íntima tan distinta del pollo. El pollo siempre tiene miedo y además de lindo es tontísimo, tan tonto como la futura gallina o gallo que un día será. Pero el pato es altamente sociable, busca compañía, anda detrás de la gente, echa un cachorro, se deja acariciar. Solo quien teme su propia animalidad no gusta de los animales. Los animales siempre aparecen amos en sus cuentos, novelas y crónicas. Clarice ya tenía hijos, Pedro y Pablo. Vivió una vida de lujos incómodos en Europa, pero nunca dejó de escribir, y lo hacía como la antiescritora que se consideraba. Las y los escritores solían vivir una vida de encierro y silencio. En cambio, ella quería trabajar con sus hijos. Entonces era muy común verla con la máquina de escribir en la falda, mientras los hijos jugaban a su alrededor o el teléfono sonaba. Escribía tanto y tan variados. Esa costumbre de escribir a pedacitos no se le fue nunca. Al principio la criticaron porque su literatura no encajaba en el realismo de moda de esa época, pero Clarice era considerada una rareza de la literatura brasileña por su escritura universal y fuera de regla. En 1959, Clarice le dijo basta a esa vida diplomática como de princesa y se devolvió a su Brasil, barrio de Río de Janeiro, muy cerquita del mar, hasta sus últimos días, y además de escribir por gusto tuvo que empezar a trabajar. La vida era muy dura, no podía gastar un centavo de más, los chicos iban a la escuela y ya necesitaban comer. Así que volvió al periodismo con fuerza, y desde su columna y crónicas en diversos diarios enamoró al pueblo. En 1965, Clarice sufrió un accidente. Se quedó dormida, con un cigarrillo prendido, y el cuarto se prendió fuego. Quiso rescatar sus papeles, sus escritos, y su mano derecha se quemó mucho. También sus piernas, pero ella siguió escribiendo a mano con una letra un poco tosca, pero igual tomaba nota siempre. Durante 6 años tuvo su propia columna todos los domingos en el Fortnite de Brasil, un diario muy popular. ¿Y qué cosas escribía? Crónicas, historias actuales o pasadas. A mediados de 1968, en Brasil había una dictadura militar y ella fue parte, junto a otros y otras, artistas de una manifestación popular contra la represión. Hacía poco el gobierno había reprimido duramente a las y los estudiantes. Estaban furiosas y furiosos. Desde muy joven trabajó en periodismo, mucho antes de casarse. Estudió Derecho viniendo de una familia muy pobre y siendo mujer. Eso no te lo conté, pero hizo toda la carrera
con muy buenas notas, y su deseo era reformar las cárceles. Clarice murió el 9 de diciembre de 1977, justo el día antes de su cumpleaños. Ella tenía una enfermedad que avanzó rápidamente. Un poco sabía que se iba a morir, pero igual hacía planes y hablaba de viaje. En su último libro, la protagonista Macabea también se muere y antes dice una frase que no termina en cuanto al futuro, una frase de esas que describe a Clarice desde chiquita, con esas historias que no terminan nunca, aunque se murieran las y los. En esa novela también dice, pues en la hora de la muerte las personas se vuelven brillantes, estrellas de cine, es el instante de gloria de cada uno, y no podemos dejar de imaginarnos a esa Clarisa artista de cine en blanco y negro, en su hora de estrella, en sus miles de fotos, con esa mirada de gato y en cientos de historias que terminan de golpe, que rompen reglas o que no terminan nunca y vuelven a empezar.